Hola a todo el mundo, mi nombre es Lautaro Lombardo y estamos aquí con Peliplata en la 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y me encuentro aquí con Valeria Pivato y Cecilia Tan, directoras de La Llegada del Hijo, película que estará compitiendo en la competencia argentina aquí en el Festival de Mar del Plata. Cecilia, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Quería preguntarles un poquito, primero que nos cuenten un poco de la película para la gente que está detrás. Bien, ok. Bueno, La Llegada del Hijo es la historia de Sofía, una mujer que recibe en su casa a su hijo luego de 4 años de prisión, y es el recorrido vincular que hace esta dupla madre-hijo en reconstruir, digamos, un pasado que ya no está, que fue roto y que tuvo un incidente muy fuerte que hizo que se alejaran. Entonces ese camino de tratar de resolver si efectivamente ese vínculo puede sanar o no. La película trata de desafiar lo que es la idealización de la maternidad y lo que conocemos como la maternidad. ¿Qué la llevó a querer desafiar esta noción en un mundo donde, como bien dijimos, la maternidad está idealizada y donde por ahí la impulsividad de un hombre es perdonada, pero la reacción de una mujer no? Bueno, justo eso charlábamos ayer después de la función. A ver, la historia surge en principio, y voy un poquito más atrás, a partir de una decisión común de renovar votos como dupla creativa. Nosotras hicimos una primera película juntas que se llamó La novia del desierto, y después de esa película sentíamos que todavía había mucho por explorar, no solo como dupla, que no es poco, sino también en el universo femenino, ¿no? Y de alguna manera lo que queríamos era establecer una continuidad simbólica con La novia del desierto, ¿no? Profundizar la búsqueda y la exploración de esto, de las diferentes dimensiones que tienen las mujeres en su habitar el mundo y en relación a los condicionamientos establecidos desde todos los tiempos. Y queríamos proponer una mirada que no tiene concesiones para quien vea la película, respecto de una decisión que toma el personaje principal, el de Sofía, en relación a su hijo, muy diferente al común de las mujeres, no porque no haya mujeres que decidan eso, sino porque son muy poco representadas. Y bueno, estábamos ahí buceando en esta posición intermedia que existe entre la mujer Venus, ¿no? Que solo ama no, la Venus que es solo mujer deseada y erótica y sensual, y la madre, la Virgen María, la madre abnegada. De alguna manera queríamos encontrar en el medio, otro camino, otras posibilidades, y un poco así, es mucho más complejo que eso la búsqueda de una película, pero un poco así se impulsó el comienzo del proyecto. ¿Cómo lograron poder balancear este duelo interno secreto de Sofía, pero al mismo tiempo poderlo balancear con la lucha interna de Alan? El duelo es una palabra que se impuso en el inicio del proceso de escritura de este guión, ¿no? Porque de alguna manera Sofía está duelando en espejo. Está duelando ese amor, ¿no? que se fue, y está duelando un hijo que ya no va a volver a ser como era. Entonces ese fue un norte muy claro en relación a cómo manejar la tensión interna de cada personaje, porque además también una intención que tenemos o que teníamos cuando empezamos a pensar en esta historia era la idea de poder invitar al espectador que en algún momento no se deje guiar solo por el recorrido, la emocionalidad de la protagonista, que es Sofía, sino que en algún momento pueda hacer pie en alguno de los otros personajes, así sea en Alan, que es el hijo, o en Sara, que es la abuela, ¿no? Como esa sensación de que, no todo es tan blanco-negro, hay grises en el medio, y dependiendo del punto de vista en que uno mire la historia, puede haber momentos en donde uno se puede identificar un poco más o entender un poco más a los personajes desde el lugar de la ambigüedad y desde lo contradictorio que todos tenemos como seres humanos. ¿Cómo fue trabajar eso con el elenco? Y también, porque siento que la película son como pequeñas ventanas a los distintos vínculos que va teniendo Sofía alrededor de la película. ¿Cómo fue trabajar esto con los actores? Y además, el hecho de que ustedes son directoras que siento que priorizan más lo visual,
¿Cómo fue gestionar esos pequeños silencios, esos pequeños momentos entre todos los personajes? Te corrijo. No, lo visual es una parte. Para nosotras, una película está compuesta de todos los elementos que está compuesta una película, que no me voy a poner a explicar cuáles son, pero sí le damos profunda importancia a todos. Nos gusta además la dirección de actores por nuestro recorrido previo, y nos gusta mucho trabajar con el director de fotografía y la directora de arte, lo visual, pero son dos pilares muy fuertes que sostienen también nuestro hacer. Y tuvimos la suerte en esta película, las magias también que ocurren, porque hicimos casting tanto para el personaje de Sofía como para el personaje de Alan. A Cristina la teníamos ahí en nuestro imaginario, dependiendo un poco de cómo se armara la familia. También los conocíamos ellos dos como actores, pero bueno, hicimos una instancia de casting en la que luego de varias etapas terminaron quedando ellos como protagonistas. Y se armó un trío potentísimo, cada uno con su naturaleza, y tuvimos que ir trabajando individualmente y después colaborativamente entre todos. Hicimos un trabajo, por suerte, también bastante previo, bueno, de lectura, de entendimiento de los personajes, de conocimiento entre ellos. Trabajamos con Sofía y con Alan por un lado, trabajamos con la abuela y con la madre por otro. Hicimos ensayos, el cuerpo en la película es un elemento que está muy expuesto, sobre todo para Sofía. Greta, que es, bueno, la cuarta ahí, que viene a romper ese triángulo, es española, y también tomamos la decisión de que ella viniera antes de empezar a filmar, cosa que nos obligó a filmar escenas difíciles al principio del rodaje, pero fue muy lindo porque pudimos con ella tener una previa, trabajar mucho las escenas de intimidad que tienen las dos mujeres, que para nosotras era una incógnita, cómo representar eso. Y fue, bueno, un proceso hermoso de aprendizaje mutuo, y la verdad que ellos se dejaron guiar muy generosamente. Ahí también una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la presencia de tanto el cementerio como de la pileta, que casi son personajes propios, por decirlo de alguna manera. Quiero saber cómo nacieron esas dos locaciones en particular, porque siento que se trabajó todo alrededor de eso. Sí, está buena tu lectura, porque nosotras en el proceso de escritura y después en el proceso de planeamiento de la puesta en escena, teníamos muy claro que el cementerio era el cementerio de Chacarita y que no había manera de reemplazar esa locación. Tiene muchas particularidades ese lugar, y de hecho la llamábamos la locación llave, ¿no? Como que era la locación que abría los otros espacios. En el proceso de construcción y de trabajo con la directora de arte, y también después con el director de fotografía. La directora de arte es Mariela Rípodas, el director de foto es Sergio Armstrong. Con ellos empezamos a hacer como ese camino de entender cómo esa identidad del cementerio se podía traducir al resto de las locaciones. Ese fue como nuestro norte para ir encontrando, ¿no? La singularidad que tiene el cementerio, además, nos generó, digamos, en el recorrido, en la investigación, como muchas coincidencias en relación a quién lo había construido. Es la primera obra pública que se le dio a una arquitecta mujer en Argentina. Tiene como mucha connotación y relación con la ópera. No lo sabíamos, no. Lo descubrimos en el camino, pero como que intuitivamente, siempre que pensábamos que Sofía tenía que, digamos, llegar a esa instancia de ir a un cementerio, el que se nos imponía era el cementerio de Chacarita. Y también porque desde lo narrativo, para nosotros esos espacios tenían como un sentido a contracorriente del estereotipo, ¿no? Es un cementerio que está pensado, que está narrado desde un lugar muy vital en la película, que obviamente va en contra de la naturaleza del espacio, pero que para nosotras era muy importante que esa sensación que tenía el personaje pudiera ser trasladada a los espacios. Personajes a lo largo de toda la película viven momentos de mucha carga emocional,
me gustaría saber si hubo un momento en particular que haya sido un desafío, ya sea por o carga emocional o técnico a lo largo del rodaje de la película. Un desafío particular. Bueno, a ver, un poco lo que te decía antes, ¿no? En principio fue un desafío lo actoral en relación a que eran La novia del desierto, que es nuestra peli anterior, tenía muchos menos personajes con arcos bastante más acotados, ¿no? Entonces ya el despliegue que tenía cada uno en sí mismo para nosotras era un desafío enorme. Incluso como dupla, ¿no? Cómo trabajábamos como dupla con ellos para no enloquecerlos, para cómo encontrábamos una dinámica nueva para eso. Y en la película, por ejemplo, Alan tiene 2 épocas, que son 4 años, que no es mucho, pero es un montón en la vida de un chico que pasa por la cárcel. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con estos claroscuros que decía Valeria que queríamos encontrar en cada uno eran un desafío en sí mismo. Y después las escenas de intimidad eran un desafío. No desde lo técnico, de la cuestión, bueno, cómo filmábamos, sino cómo filmábamos en relación a la representación, ¿no? Digo, 2 mujeres también, como casi todas las representaciones hasta hace muy poco, son hegemónicas. Entonces, ¿de qué manera, siendo nosotras mujeres criadas en un mundo hegemónico, seguramente arrastrando muchas cosas que no nos damos cuenta, cómo se nos venía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo contamos esto sin caer en la trampa de contarlo como lo contaría? Bueno, y ahí también un poco lo que también te decía antes, ¿no? Que Greta viajara, que pudiéramos sentarnos con ellas, que Maricel tuviera la apertura emocional, mental, física para abordar esas escenas. Ella pone el cuerpo toda la película de una manera brutal. Que ella tuviera esa apertura para ir hondo y decirnos lo que ustedes quieran. Yo hago lo que quieran, por supuesto confiando, ¿no? en nuestra mirada y en nuestro cuidado, pero a dónde tengo que ir, voy. Y bueno, ese fue un desafío particular, me parece a mí, de nuestro proceso. Dado todo lo que hablamos, ¿qué les gustaría que la gente se lleve de la llegada del hijo? Y por ahí, ¿qué tipo de conversaciones les gustaría que la gente tenga a la salida del cine? Porque estando en un festival son cosas que se dan a la salida del cine y son cosas que terminan saliendo. En principio nos gustaría que se lleven preguntas y pensamientos y cuestionamientos en relación a esta relación tan típicamente establecida de madre-hijo y de hijo-madre, ¿no? Porque una de las cosas que también la película indaga en su recorrido es como la postura del personaje principal, Sofía, como madre, pero también como hija. Entonces, una de las cosas que sería lindo es eso. Y otras de las cosas que ya pasaron en las proyecciones y que en particular la de anoche fue muy, muy hermoso fue abrir el debate, ¿no? Fue una proyección con preguntas y respuestas que fue muy extensa y muy profunda, en donde el público se cuestionó algunas cuestiones que están dadas por hecho en general, y eso me parece que siempre es interesante. Después vi otra película con una compañera y me decía, la llegada del hijo es como ¿viste cuando te clavas una espinita y te la sacás y te pensás que está resuelto, pero después te vas? Claro, ¿no? Y después te vas 2 o 3 días y te sigue ahí como ardiendo y pinchando. Y me dice, tengo esa sensación, que la peli me deja como un par de días, no termina en los títulos finales. Sí, yo quería también agregar en relación a eso que bueno, viste que en este momento en donde de alguna manera todo está gestionándose con esta lógica mercantil, tu pregunta es muy pertinente porque justamente creo que una de las funciones del arte en general tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros lo concebimos así, como una exploración que proponga preguntas, reflexiones, diálogo, que pueda como representar un pasado, un futuro diferente del que conocemos, por salir de la caja, ¿no? Entonces, qué importante que puedan seguir existiendo obras que no estén pensadas algorítmicamente, que la exploración sea autoral,
una mirada propia, porque ahí es donde surge lo diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es bienvenido y celebrado, que todo el trabajo que hicimos nosotras y un equipo enorme de gente en función de esto que te digo, lo reciban del otro lado como una apertura a un pensamiento y no a un cierre, ¿no? Así que ojalá eso pase. Cecilia, Valeria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos acá con Cecilia y Valeria, directoras de la película La llegada del hijo, que estará presentándose en la competencia argentina aquí en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchas gracias.